Episodio número 4 dentro de nuestra serie de Descubre las festividades bíblicas. Todo esto en nuestra página web www.descubreelevangelio.org. El propósito de esta página web es descubrir el poder del Evangelio, tal como dijo el apóstol Pablo. El Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Y la única manera de descubrir ese poder del Evangelio es conocer el Evangelio en el contexto que fue escrito, que fue transmitido hace casi 2000 años. Tristemente, los que hemos recibido este mensaje del Evangelio después de tantos siglos, pues hemos recibido muchas veces ese Evangelio un poco diluido, distorsionado. Y bueno, todo el intento de este ministerio es volver a ese Evangelio original, tal como fue anunciado por nuestro Salvador Yeshua y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Es por eso que estamos tratando de restaurar las prácticas, las doctrinas de las Escrituras, y dentro de estas doctrinas están las festividades bíblicas. ¿Por qué restaurar las festividades bíblicas? En el siglo XXI ya vivimos pues asimilados en diferentes naciones, con diferentes tradiciones, culturas, y la mayoría de las costumbres de las naciones tienen un origen pues de dioses de las naciones, de idolatría, nada que ver con la Biblia. Y si es que queremos tener una fe bíblica, tenemos que volver a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tal como fue predicada por Moisés, por todos los profetas, por los personajes bíblicos y por supuesto por los apóstoles, que todos ellos eran parte del pueblo de Israel. Así que bueno, pues en el primer episodio de esta serie hablamos de esto justamente, por qué restaurar las festividades bíblicas. Es muy importante que para que después le tome sentido a todo lo que estamos hablando de cada una de las festividades, es muy importante que de entrada tengas la certeza, la seguridad, incluso para compartir con tus familiares, tus seres queridos, todos aquellos que demandan una razón de la esperanza, de la fe que tienes. ¿Por qué? Porque es importante volver a celebrar las festividades bíblicas, que no son las fiestas de los judíos, ni las fiestas dadas al pueblo de Israel exclusivamente, sino son festividades del Creador del universo como testimonio a todas las naciones. Así que, bueno, pues no te pierdas el primer episodio de esa serie donde hablamos de eso. En el segundo episodio hablamos del Día de Reposo, la principal festividad que se celebra a nivel semanal, que recuerda la creación del mundo. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el séptimo día reposó. Y bueno, comenzamos con el tema del Shabbat, del día de reposo. Después, en el episodio número 3, comenzamos con las festividades de primavera, verano. Los dos periodos de festividades anuales básicamente se dividen en dos: la época de primavera-verano para esas fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Bikurim, la fiesta de las primicias, y la fiesta de Shavuot o Pentecostés, y las fiestas de otoño que cubren las fiestas de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del Día del Perdón y la fiesta de los tabernáculos. Así que bueno, en esta ocasión, en este cuarto episodio, vamos a tocar el tema de Bikurim, la fiesta de las primicias, y todo esto dentro del contexto de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 5, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y vámonos a esta festividad en específico, Bikurim, fiesta de las primicias. Bikurim es la palabra hebrea para primicias, que también la palabra Bikurim es el plural de la palabra Bajor, que también tiene que ver con el primogénito. El Bajor es el primogénito. Interesante que en la fiesta de la Pascua se derramó la sangre para librar a los primogénitos. Entonces vamos a entender todo este significado profundo de la fiesta de las primicias o la fiesta de los primogénitos. Vamos a ver esto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 y 23 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Okay? El primer Adán
pues pecó, transgredió, desobedeció a Dios y pues todos esos que venimos de Adán, y pues aquí ya nadie se salva porque todos descendemos de Adán, pues todos pecamos en Adán, todos heredamos la muerte de Adán, por eso morimos. ¿Por qué? Porque heredamos ese virus de la muerte, pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo, el postrer Adán, el segundo Adán, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por eso ahí una imagen dice más que 1000 palabras, y ahí tenemos a todas las espigas, toda la gran cosecha de almas que han de vivir eternamente, y ahí como personaje central de esa gran cosecha, la primicia, el primogénito, el Hijo de Dios, que fue el primero en resucitar. Así que, pues bueno, vámonos a el texto que da origen a la celebración de esta fiesta. Se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 10 y 11. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y aquí se menciona esta palabra gavilla. Okay, una gavilla, algo así como esto. Okay, un manojo de alrededor de 2 kilos, que esto representa a toda la cosecha. Entonces se tomaba así una gavilla, como un manojo de alrededor de 2 kilos, se le llevaba al sacerdote, y bueno, esta gavilla también se le llama Omer, representa toda la cosecha. Entonces se llevaba ahí al tabernáculo, se llevaba al templo para dar gracias a Dios por la cosecha. Era una manera de agradecer por las cosechas ahí al entrar a la tierra prometida, y en eso consistía el mandamiento. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea que esto, hagan de cuenta, como que representa a toda la cosecha. Esto también representa a Yeshua, los primeros frutos. Y el sacerdote mecerá la gavilla, la va a mecer delante del Señor para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y dice ahí a partir del versículo 15, dice: a partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, el día que lleves esto, contaréis a partir de ese día de las primicias, contaréis 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Ahí está, 50 días después, la famosa fiesta de Pentecostés, que hablaremos en el siguiente episodio. Dice: entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo desde donde quiera que vivas. Llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Será una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. O sea que, bueno, pues ahí fiesta de Pentecostés ya es la fiesta de las cosechas. Lo que comenzó aquí como una primicia, ya después se va a representar en Pentecostés con 2 panes, con levadura, y eso ya representa la cosecha después de la Pascua. Y bueno, de eso hablaremos en el siguiente episodio. Así que esto es lo que estamos tocando, el tema de hoy: Bikurim, primicias, Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer, porque vas a contar 7 semanas cumplidas, vas a contar 50 días y llegarás a Shavuot, llegarás a la fiesta de las cosechas. En Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En el episodio anterior de la Pascua tocamos este texto y hablamos de que así como en Egipto la sangre del cordero redimió a los primogénitos, los sacó de Egipto para ir rumbo a Sinaí, bueno, pues ahora los que hemos recibido el llamado de estos últimos tiempos, ahora estamos escuchando la voz de la Jerusalén celestial.
Estamos escuchando esa voz de la Jerusalén celestial que nos llama a ser parte de la congregación de los primogénitos. Ahora esa sangre del Cordero ya fue derramada, ahí en el Gólgota fue derramada, y ahora estamos escuchando su voz que nos llama a salir de entre las naciones para hacer su congregación de primogénitos inscritos en los cielos. Y dice, estamos recibiendo ese llamado. No estamos recibiendo ahora un llamado de ir a Sinaí, que eso es lo que sucedió en Pentecostés. En el primer Pentecostés, el pueblo de Israel, la congregación de los primogénitos, estaba en el monte Sinaí. Pero ahora nosotros estamos recibiendo ese llamado. La sangre del Cordero ya fue entregada y estamos recibiendo ese llamado del monte de Sión, de la Jerusalén celestial. ¿Para qué? Para ir y ser parte de esa congregación de primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No te pierdas, es muy importante conectar estas festividades, porque la fiesta de la Pascua se conecta con Bikurim, la fiesta de las primicias, y la fiesta de las primicias se conecta con Pentecostés, y todo está relacionado con el plan profético de Dios de llamar a su pueblo Israel, ya no de Egipto, sino de todas las naciones donde está disperso, y hacerlo venir a escuchar la voz de la Jerusalén celestial. Así que todo está conectado con eso. Ya en la segunda parte de las festividades, pues ya viene el momento en que Israel va a reinar sobre las naciones juntamente con el hijo de David, y bueno, eso ya lo que trataremos en las festividades de otoño. Y en Mateo capítulo 12, versículo 39 en adelante, y aquí vamos a ver un simbolismo y un significado muy importante de esta fiesta de Bikurim. ¿Por qué es tan importante celebrar Bikurim, la fiesta de las primicias? Porque Yeshua dijo que esta era una señal muy importante. En Mateo capítulo 12 le están pidiendo a Yeshua que les haga una señal para demostrar que él es quien dijo ser, que él era el Mesías, y Yeshua les contestó diciendo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que es una señal, la señal de Jonás, la señal que aquí Yeshua le dice que le iba a dar a la generación perversa e incrédula, es que él iba a resucitar al tercer día. ¿Y cuál es la conexión de Mateo capítulo 12? La señal, ¿cuál es la señal de que Yeshua es el Mesías? La señal de que Yeshua es el Mesías, pues podemos dividirla en dos partes. Una, la señal de Jonás, ¿ok? Él resucitará al tercer día, y bueno, pues eso, la historia nos ha dado testimonio, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, pues es prueba inequívoca de que Yeshua fue quien dijo ser, de que Yeshua resucitó. Si Yeshua no hubiese resucitado, pues no hubiese habido cristianismo, no hubiese habido seguidores de Yeshua ni nada, porque pues muchos dijeron ser el Mesías, y una vez que morían, pues se acababa su doctrina, se acababa su movimiento. Pero la prueba más contundente de que Yeshua resucitó, pues es que existen ahora millones y millones de seguidores de Yeshua, sus propios apóstoles que no creían en él. Una vez que comprobaron que él había resucitado, pues se volvieron en valientes predicadores de su muerte, de su resurrección, y estuvieron dispuestos a dar su vida para ser testigos de su resurrección. Así que, bueno, por una parte, la señal de que él es la primicia de una gran cosecha, pues es que él resucitó, venció la muerte. Después vino todo el movimiento de sus discípulos difundiendo su fe, difundiendo sus mandamientos en todas las naciones, y pues la esperanza que se ha extendido. Pero ¿cómo podemos ahora saber también que no nada más él como primicia de su pueblo ha resucitado, como el hijo de David que va a levantar el tabernáculo caído de David? ¿Cómo podemos saber que la señal de él es verdadera? Bueno, pues que ahora podemos ver en esta época que vivimos, siglo XXI, después de 2000 años de historia, después de 2000 años en que Yeshua murió y resucitó, ¿qué está pasando después de 2000 años? El apóstol Pedro dijo que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día.
Así que, ¿qué está pasando después de 2 días proféticos o 2000 años después de que Yeshua murió y resucitó? ¿Qué está pasando con la gran cosecha que estamos esperando? Porque aquí en esta imagen vemos ahí a la primicia, vemos al primero en resucitar, al primogénito de entre los muertos que está resucitando, pero la pregunta es, ¿dónde está la cosecha? ¿Dónde está todo lo que representa él como hijo de David? ¿Dónde está esa gran cosecha que anunciaron los profetas, en especial Oseas capítulo 6? Vamos a ver lo que dice Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, que toda la profecía de Oseas tiene que ver con el pecado del pueblo de Israel, con el pecado de la casa de Israel específicamente, el reino del norte, que transgredió, que pecó, que se hizo infiel a los mandamientos de Dios, que fue a adorar a dioses de las naciones, y como consecuencia de ese pecado, Dios anunció por boca de Oseas que Dios los iba a zarandear entre las naciones como se zarandea el trigo, ¿sí? Los iba a zarandear, los iba a mezclar entre las naciones. También Amós, el profeta Amós habló de eso. Todos los profetas hablan del juicio de Israel por su idolatría, iban a ser dispersados entre las naciones. El mismo Moisés anunció esto, que el pueblo de Israel iba a recibir las maldiciones por no haberse mantenido en el pacto con Moisés, iba a ser dispersado entre las naciones, pero que al final de los tiempos él los traería de vuelta. Así que una gran señal que demuestra que Yeshua es quien dijo ser, es que en estos posteriores tiempos muchos seguidores de Yeshua estamos resucitando a nivel espiritual. Por supuesto que la resurrección física se llevará a cabo cuando Él regrese, pero está habiendo una resurrección espiritual a nivel espiritual. Muchos estamos queriendo volver a su palabra, a sus mandamientos, y bueno, eso es exactamente lo que anunció el profeta Oseas. Capítulo 6, a partir del versículo 1, dice: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿A qué se refiere de que arrebató y nos curará, hirió y nos vendará? ¿En qué sentido hirió? ¿En qué sentido arrebató? ¿En qué sentido Él juzgó a la nación? Pues zarandeándola, dispersándola entre las naciones. Israel fue llevado cautiva por los asirios, de ahí fue mezclada entre las naciones. Por eso toda la profecía de Oseas, donde dice: tú ya no eres pueblo mío, tú ya no eres compadecida y serás disperso entre las naciones. Pero en los posteriores tiempos, y aquí viene la profecía, Yeshua simplemente representa la resurrección, el nuevo pacto de algo más grande. Dice en el versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nos dará vida después de 2 días. ¿Y aquí quién es nos dará? ¿Quién está diciendo nos dará? ¿Quién está hablando aquí? Pues obviamente está hablando la casa de Israel. Obviamente está hablando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está diciendo: nos hirió, nos vendará, Él arrebató y nos curará. ¿Por qué? Porque por nuestro pecado fuimos castigados, pero Él nos curará, Él nos vendará, Él nos dará vida después de 2 días. Y es justamente lo que está sucediendo. Fíjense qué interesante que 1948, después de casi 2000 años en que el pueblo judío entregó a Yeshua a los romanos para ser crucificado, pues prácticamente cerca de 2 días después, 1948, la casa de Judá fue restaurada a su tierra, a su territorio. Ahora todo judío, cualquier judío en cualquier parte del mundo puede volver a su tierra. ¿Y qué está pasando con la otra casa de Israel? Porque el pueblo judío no representa la totalidad del pueblo de Israel. El pueblo judío solamente es lo que quedó después del exilio a Babilonia, después de la división del reino, en la época del hijo de Salomón. El reino de Israel se dividió y la mayor parte del reino de Israel, 10 tribus del norte, que conocido como el reino de Israel, que es justamente a quienes se les dirige la profecía de Oseas, pues fueron conquistados por los asirios y de ahí fueron llevados al exilio y se mezclaron entre todas las naciones. Así que la casa de Israel, el reino del norte, la mayoría de los israelitas fueron juzgados, fueron llevados al exilio y ya nunca más regresaron. Algunos de ellos, un remanente por ahí, se unió a la casa de Judá y hubo representantes de las tribus en la casa de Judá, pero la gran mayoría de los israelitas fueron juzgados por su infidelidad. Pero aquí la profecía dice: nos dará vida después de 2 días. Esto querría decir, y hay algunos
comentaristas, hay por ahí algunos estudiosos que han hecho cuentas y literalmente han llegado a la conclusión, en base a sus cuentas, en base a lo que anunció Ezequiel, que la casa de Israel sería juzgada por un número determinado de años, Jeremías, etcétera, han determinado que justamente esos años del juicio están concluyendo a partir del año 2000. A partir del año 2000 en adelante termina el juicio de la casa de Israel. Primero la casa de Judá, pues podríamos decir que terminó su juicio en 1948, donde ahora ya pueden regresar a su tierra. Por siglos, por muchísimos años, los judíos no podían ni siquiera entrar a Jerusalén, pero ahora cualquier judío puede ir a Jerusalén, puede vivir en Jerusalén si quiere. Pero la casa de Israel, que tenía un juicio, pues en un sentido también bastante grande por todo lo que hizo, al haberse apartado de la casa de David, al haberse apartado de Jerusalén, al haber creado sus propias religiones, sus propias fiestas, haber caído en apostasía primero, pues ellos también recibieron un juicio que ha durado precisamente 2 días, y por eso es que en estos últimos años, del año y justamente del 48 en adelante, y ya más enfáticamente del 2000 en adelante, y ahora con todos estos adelantos tecnológicos, con el internet, con la difusión de la información, pues ahora es posible empezar a reconstruir toda la historia, comprobar que la profecía se ha cumplido, y ahora en el ámbito cristiano, muchísimos cristianos están empezando a entender su conexión, su identidad con el pueblo de Israel. Están empezando a leer el Nuevo Testamento, ahora sí con otros ojos, con ojos liberados por el Espíritu de Dios, que en los últimos tiempos va a soplar sobre los huesos secos y le va a revelar a sus elegidos su herencia, su conexión con el pueblo de Israel. El hijo pródigo va a volver a casa, y entonces, pues esa es otra de las grandes señales que celebramos en la fiesta de las primicias. En la fiesta de las primicias no nada más recordamos que Yeshua resucitó en el tercer día, no nada más recordamos eso, no nada más celebramos eso, sino en la fiesta de las primicias, a nivel de comunidad de Amishab, vamos a celebrar que estamos resucitando después de 2 días, que estamos resucitando en el tercer día, que ya somos parte de la resurrección de los huesos secos. Así que ese va a ser el énfasis de nuestra celebración de las primicias. Cada vez que nos juntemos para celebrar la fiesta de las primicias, cada vez que estemos reunidos para celebrar esto, vamos a orar, vamos a anticipar aquel día cuando de entre todas las naciones venga la gran cosecha, todo ese trigo que ha de venir de entre las naciones, toda esa cebada que también ha de venir de entre las naciones, incluso ya con un poco de levadura, inflados, una gran cantidad, pero que hemos de ser parte de la profecía dada a Oseas y a todos los profetas. Así que este es el énfasis de la fiesta de las primicias, esto es lo que estaremos celebrando. A partir de ahí empezaremos a contar 7 semanas cumplidas para la fiesta de Pentecostés, que tiene otro gran cumplimiento en Hechos capítulo 2 y en lo que está sucediendo actualmente. La pregunta de preguntas es: ¿serás parte de los primogénitos? ¿Serás parte de los predestinados, de los elegidos para ser esta cosecha final de los últimos tiempos? Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Padre, te doy gracias porque, Señor, somos testigos de que no nada más la primicia resucitó, no nada más tu Hijo unigénito, el primogénito de los muertos, ha resucitado, sino somos testigos de que una gran multitud de todas tribus, naciones y lenguas están despertando, están siendo resucitados y están siendo la cosecha de Israel en estos últimos tiempos. Efraín, Señor, el hijo pródigo, fructífero entre las naciones, que en estos últimos tiempos están resucitando y están volviendo a la fe. Señor, prepáranos para esa fiesta de Pentecostés que ha de venir, y Señor, que escuchemos el llamado ya no nada más de Sinaí, sino del monte de Sión, de Jerusalén la celestial, de la compañía de millares y millares de ángeles, de la congregación de los primogénitos. Bendito seas por ese santo llamado. En el nombre de Yeshua.
Amén. Epílogo. ¿Cuándo debe celebrarse la fiesta de las primicias? Según el calendario de Sadoc. Hagamos un análisis de cómo este calendario armoniza con los eventos proféticos de los 3 días y 3 noches y los 7 días de los panes sin levadura. Ahora sí, vamos a ver esta cronología y bueno, pues esta es una corrección de lo que yo había hecho anteriormente. Si ustedes ven alguno de los estudios anteriores de mi comentario verso por verso de los evangelios, donde hago este análisis de los 3 días y 3 noches, sigo por supuesto creyendo que son 3 días y 3 noches, tal como lo dijo Yeshua. Simplemente hice un ajuste basado en la comprensión de que el día no comienza en la noche, sino al amanecer. Y de esa manera ya incluso tiene más lógica, tiene más sentido estos 3 días y 3 noches. Y bueno, podemos ver que Yeshua, como el Cordero de la Pascua, tal cual, murió el día 14, tal cual, a la hora que tenía que ser. Y vamos a ver esta cronología. Esta cronología, además de coincidir con los días del año 27 después de Cristo, según investigación de Avi Ben Mordejai, contempla toda la cantidad de acontecimientos y juicios a Yeshua. Y bueno, para los que dicen, bueno, ¿cómo es que el 27 después de Cristo? Bueno, hay discrepancia en el inicio del famoso calendario que seguimos hasta la actualidad, 2025. Quiere decir que en realidad no sería el 2025 porque hay una discrepancia ahí con el tema de la muerte de Herodes y como alrededor de 4 o 5 años, hay una discrepancia. El punto es que haciendo un análisis a Ben Mordejai, ahora te puedes regresar en el tiempo y puedes analizar en qué día cayó cada uno de esos días. Y él, según esa investigación, vio que era el 27 después de Cristo y contempla toda la cantidad de acontecimientos y juicios a Yeshua que sería imposible acomodar de la noche del arresto del martes. Todo es ese punto. De la noche del arresto del martes y la crucifixión el miércoles, como otros comentarios que se han hecho al respecto. Si yo antes decía, eso es lo que yo había a la conclusión que había llegado, que la muerte, la crucifixión había sido el miércoles, pero ya con este ajuste ya me doy cuenta que no es posible, ya que es imposible meter todos los acontecimientos que pasaron del martes en la noche al miércoles, es imposible, ¿no? Y mucho menos el famoso Viernes Santo y bueno, la de la tradición católica, eso ya absolutamente nada que ver. Y vemos cuáles son todos esos acontecimientos que tendrían que caber de la noche del martes al miércoles, como lo habíamos estudiado antes, sería imposible. Sería imposible del martes, pon tú alrededor de la medianoche, de que Yeshua, más o menos como a esa hora, como a la medianoche, estaba celebrando la cena con sus discípulos. Recuerden todo lo que tuvo que pasar antes de esa cena, les lavó los pies a los discípulos. O sea, hubo muchos preparativos, muchas cosas ya para que llegaran al momento de que cenaran juntos. Entonces, pongan ustedes que alrededor de la medianoche estaba él cenando con sus discípulos y de ahí a las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana es cuando lo crucifican, según Marcos 15:25, o sea, literalmente es imposible, o sea, no hay manera geográficamente, yo he estado ahí, yo he hecho ese recorrido, cada tour que vamos a Israel, todos los años hago ese recorrido desde el aposento alto, Getsemaní, la casa de Caifás, o sea, he caminado, he recorrido todos esos lugares muchísimas veces y no simplemente en automático, sin pensar en todo lo que implica, por acomodarme a la tradición del día que comienza en la noche, pues yo no había considerado muchos elementos que ahora que ya los considero, digo, ok, no tiene sentido, o sea, ¿cómo es posible que todos estos acontecimientos sucedieran desde, pon tú, alrededor de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, a las 9 de la mañana? ¿Cómo vas a meter todos estos acontecimientos en alrededor de 7 horas? ¿Qué tenía que pasar en todas esas 7 horas? Bueno, terminan la cena en el aposento alto. Esto está en el Monte de Sión. Monte de Sión, en la parte alta de la ciudad antigua de Jerusalén. Caminar de ahí hasta Getsemaní, o sea, por lo menos te toma una hora. Ok, se los digo por experiencia. Yo he tenido tours de personas que las tengo que estar carrereando para ir de un lado a otro porque no nos alcanza el tiempo y de Getsemaní, luego ir a la casa de Caifás, todo eso, o sea, toma muchísimo tiempo. Entonces, aquí del aposento alto en el monte de Sión a Getsemaní, échale por lo menos una hora.
Después se echa por lo menos una hora de oración. Los discípulos no quisieron orar con él una hora, se quedaron dormidos, ya los dejó descansar, oró 3 veces y bueno, estuvo bastante tiempo ahí en el huerto Getsemaní. Después lo arrestan y de ahí caminar otra vez de Getsemaní hasta un lugar actual, en la actualidad se llama San Pedro en Galicantu, es un lugar donde están las ruinas de una cárcel antigua, de cárceles antiguas, de las oficinas de Caifás. Eso te toma otra vez como una hora para llegar ahí, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que está muy cerca el amanecer, porque ya cuando llegan ahí, ya lo meten ahí a una cárcel. Pedro está ahí esperando, está ahí calentándose en el fuego. Eso es antes del amanecer, porque Yeshua le dijo que antes de que cante el gallo lo va a negar. Entonces, bueno, pues ahí síguele agregando tiempo, ¿no? El tiempo pasa y pasa y pasa. Después, obviamente, tiene que estar Yeshua un poco de tiempo ahí en la cárcel. Hemos estado en esa cárcel, los que han ido con nosotros a estos tours, hemos estado en esa cárcel de este lugar de Caifás. Después viene el juicio de Caifás. Viene el juicio de Caifás, viene el juicio de Anás. Anás, Caifás, y no creas que fue así como que rápido. O sea, ¿cuánto tiempo te toma eso? Después viene el juicio de Herodes, que no sabemos si fue en ese lugar o se lo llevaron a la fortaleza Antonia. Si se lo llevaron a la fortaleza Antonia para ver a Herodes, que obviamente los gobernantes no estaban ahí, estaban en otra parte, pues entonces échale otro tiempo. Después tiene que estar en la fortaleza Antonia. Después de Herodes tiene que otra vez regresar a Caifás y después se lo tienen que mandar a Pilato para un primer interrogatorio. Después Pilato lo manda a azotar y después regresa otra vez con Pilato. Es cuando Pilato convoca a los líderes, se lava las manos, llama a Barrabás, luego lo entrega para ser crucificado, luego toda una compañía de soldados comienza a golpearle, lo torturan, de ahí lo toma la cruz y tienen que irse caminando desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota. Échate ahí cargando la cruz y con todas las multitudes, o sea, es muchísimo tiempo y todo esto tuvo que haber sucedido en aproximadamente 7 horas. Te lo prometo que ni con moto Kawasaki ni con helicóptero se logra hacer todo esto. Yo lo he hecho muchas veces y te garantizo que es imposible. Entonces les digo, todos estos elementos pues simplemente yo no los había considerado y en automático lo hacía para forzar las cosas, pero pues ya una vez que uno lo analiza con detenimiento, con este paradigma, ya te das cuenta que es imposible y bueno, sin forzar las cosas y considerando que no había helicópteros ni motos Kawasaki, pues entonces dices, ok, bueno, vamos a hacerlo más lógicamente. Ok, martes en la noche, que según el calendario de Sadoc, es en la noche que él cena, es la noche que es arrestado. Después tenemos lo que es el miércoles 15, que entonces obviamente es el mes de Aviv. Y aquí sería un día de reposo para el calendario de Sadoc. Este día de reposo es para el calendario de Sadoc, no es para el calendario rabínico, ese es otro calendario. Ahí es donde se resuelve la aparente contradicción entre Marcos, entre los evangelios y el evangelio de Juan, que uno dice que era la Pascua y otro dice que era la preparación para la Pascua. Esas discrepancias se solucionan considerando que hay dos calendarios. Entonces, este es el día de reposo de Sadoc. Aquí en el día de reposo de Sadoc es donde él está siendo torturado, interrogado, etcétera, etcétera, donde está en la cárcel. Y ahora sí hay tiempo suficiente, todo este día y en la noche y al otro día en la mañana, ahora sí hay todo el tiempo del mundo para todos los juicios y todas las torturas y todo lo que le van a hacer. Y ahora sí para crucificarlo a las 9 de la mañana el día jueves 16 de Nisan, de Aviv, perdón, de ese tiempo, ¿no? Ya estoy mencionando el nombre del calendario rabínico. Entonces, Aviv, ese día, y en la tarde de ese día es la cena de Pascua judía, o sea, es la Pascua de los judíos. Y con eso vas a entender mucho del lenguaje del Evangelio de Juan en especial. El Evangelio de Juan en especial hace muchas referencias, así que la fiesta de los judíos, la Pascua de los judíos, la fiesta de los judíos, así como si fuera, como si él no fuera judío. No, al decir de los judíos o de los judianos es una referencia a veces medio despectiva a su calendario, a su forma de hacer las cosas, ¿no? Y aquí sí empieza el día al atardecer. Por eso aquí es lo que les decía, de que a veces es
medio, o sea, tienes que saber todo el contexto para saber que, bueno, aquí dice, no, y era el día de la preparación y estaba oscureciendo, se iba a acercar y por eso tenían que bajar el cuerpo. Entonces, simplemente los evangelistas te están mencionando cómo ellos, los judíos, llevaban el calendario, pero eso no quiere decir que ellos lo seguían así. Entonces, se lleva a cabo acá. Después acá tenemos el día de reposo de los panes sin levadura. De levadura, aquí ya tenemos primer día y primera noche, ¿ok? Los 3 días y 3 noches, que está primer día y primera noche, segundo día y segunda noche, ¿ok? Este es el día de reposo judío, se junta con el día de reposo semanal, que sería el tercer día y la tercera noche, y aquí ya es cuando van las mujeres a ver el primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, y eso quiere decir que Yeshua ya había resucitado. O sea que Yeshua resucitó en este periodo de la noche a la mañana, antes de que sea el primer día de la semana, y ya el primer día de la semana es cuando ya se les aparece a los discípulos, ese mismo día es cuando se les aparece en la noche, y bueno, pues podríamos decir que ese es como el equivalente al octavo día, o sea, los 7 días de la creación es la creación física, la creación de este mundo. El octavo, siempre octavo, el número 8, representa el nuevo principio, un nuevo comienzo. Entonces, Yeshua no resucitó el primer día de la semana, Yeshua resucitó en Shabbat. Quiero que esto quede muy claro. Yeshua resucitó la noche del Shabbat, pero antes de que termine el Shabbat, porque el Shabbat termina antes del amanecer del primer día de la semana. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, ya cuando es el amanecer, ahí ya es el siguiente día y ahí es ya donde se les aparece, pero él ya había resucitado, ¿ok? Entonces, bueno, ahí es donde ya se marca un nuevo comienzo, un nuevo principio, y ahí está toda esta cronología que sería, como les digo, imposible apretarla a todos allá, ni hablar de la tradición católica, ni hablar de esa, pero en el ámbito de las raíces hebreas hay mucho de copia del judaísmo rabínico, simplemente basado por no considerar que el día comienza al amanecer. Ok, una vez que repasamos los 3 días y 3 noches de nuestro Salvador en el sepulcro, vamos a descubrir cómo esos 3 días y 3 noches y los 7 días de los panes sin levadura están conectados con una antigua profecía misteriosa y un ritual de purificación que se encuentra en el libro de Números, capítulo 19. El misterio de los 7 días de purificación, de la vaca roja a la resurrección, decodificando el plano profético de Números 19. Leamos juntos Números capítulo 19. A partir del versículo 1 dice así: El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traigan una novilla de color rojizo, un animal perfecto, sin defectos, al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y matada en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Importante aquí notar estos 7 días.
Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con agua de purificación. Interesante otra vez, tercer día y séptimo día. Entonces quedará purificada, pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió, quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó a una persona que mataron o que murió de muerte natural o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el tercer y el séptimo día. Después, el séptimo día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad porque han contaminado el santuario del Señor. Ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Termina el capítulo 19. Ahora leamos Hebreos, capítulo 9, a partir del versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. A partir del versículo 1 dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yeshua, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Y le dijeron:
mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yeshua que estaba allí, mas no sabía que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yeshua le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí quiero que pongamos atención a esto que dice aquí, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Este es el primer día de la semana, ya había resucitado el séptimo día, que es en Shabbat, porque todavía estaba oscuro. Y aquí el primer día no permite que María lo toque, porque no se había presentado todavía ante su Padre. Esto es muy importante para el tema de la fiesta de las primicias de la que estamos hablando. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y noten aquí lo importante que escribe el apóstol Juan, para el apóstol Juan la noche de ese mismo día seguía siendo el primer día de la semana. O sea que para el apóstol Juan el día no comenzaba en la noche, sino comenzaba en la mañana y terminaba al otro día, porque todavía era la noche y seguía siendo el primer día de la semana. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y aquí es muy importante, 8 días después. O sea que 8 días después, si él se presentó el primer día de la semana, que era el domingo anterior, 8 días después, pues solamente tenemos que contar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, domingo ya sería el 8º día, o sea, 8 días después, que pues ya veremos la importancia de este 8º día, una semana después que se había presentado por primera vez a sus discípulos. Dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yeshua estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. O sea que a diferencia de María Magdalena, que no lo pudo tocar, que le dijo que no lo podía tocar porque no había subido a su Padre, aquí en este 8º día, 8 días después, aquí sí deja que Tomás lo toque. ¿Ok? Ya había subido a su Padre, ya que había regresado y entonces ya Tomás lo puede tocar. Y una vez que lo hace, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Yeshua le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien, ahora sí vámonos a nuestra presentación. El misterio de los 7 días de purificación, de la vaca roja a la resurrección, decodificando el plano profético de Números 19. Los elementos del sacrificio perfecto, la vaca lazana, perfecta, sin yugo ni defecto, un sacrificio inusual. Madera de cedro, carne incorruptible, la cruz. Hisopo representa el vinagre dado a beber a Yeshua. Escarlata representa su sangre derramada, las cenizas de expiación. Según Números 19, estos elementos físicos eran un diseño exacto del sacrificio mesiánico. La activación de la purificación. Las cenizas del sacrificio, esto es la obra en la cruz, más
El agua corriente, el agua viva de su palabra, igual a la agua de purificación. El sacrificio de Yeshua mezclado con el agua que representa su palabra es lo único que trae purificación verdadera a nuestras vidas. El peso ineludible de la inmundicia. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ya leímos Números 19:11. Todos cargamos un cuerpo de muerte a causa del pecado. Sin este proceso de purificación estructurado, la persona permanece inmunda y es cortada del pueblo de Dios, muerte espiritual. El calendario exacto de la purificación. Día 1, contaminación inicial por contacto con la muerte. Día 3, primer rociamiento, el punto crítico de inflexión para la vida. Días 4 al 6, tiempo de espera y proceso interno. Día 7, segundo rociamiento, limpieza final y lavamiento absoluto. Números 19-12, un diseño cronológico inalterable. El tercer día marca la resurrección. El mandato antiguo, al tercer día se purificará con aquella agua. Números 19-12, el rociamiento inicial que detiene el poder de la muerte y comienza la vida. Cumplimiento literal, Yeshua resucita. Se cumple matemáticamente al vencer la inmundicia de la muerte al tercer día. El séptimo día, panes sin levadura y primicias. El cierre del ciclo, y al séptimo día será limpio. Números 19-12. El fin definitivo de la inmundicia. Esto equivale a los 7 días de los panes sin levadura. Exactamente 7 días después, Yeshua se presenta ante el incrédulo Tomás como las primicias de la resurrección. Confirmación del calendario de Sadoc. Este evento demuestra que este es el único calendario que armoniza de manera matemática y proféticamente perfecta con la cronología bíblica. La regla inquebrantable del tercer día. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Paso 1. Acepta la obra del día 3, Yeshua. Paso 2. El proceso de limpieza continúa. Paso 3. Alcanza el día 7, purificación total. El que niega esto, paso 1, ignora la obra del día 3. Paso 2, el proceso se detiene de inmediato. Paso 3, inmundo para ser cortado del pueblo. No existen atajos, es imposible alcanzar la santidad definitiva sin aceptar primero el sacrificio resucitado. Decodificando las sombras del antiguo pacto. Símbolo en Números 19, vaca alazana perfecta, igual a Yeshua, el sacrificio sin mancha ni defecto. Madera, hisopo y escarlata, igual a la cruz, el vinagre y su sangre derramada. Purificación del tercer día, la resurrección literal al tercer día y limpieza del séptimo día, los 7 días de panes sin levadura y la presentación como primicias. Un solo camino para todos. Será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Números 19. Un solo mediador, no hay distinción de personas. Un solo sacrificio, la obra terminada en la cruz. Una sola purificación, lavados continuamente por el agua viva de su palabra. Ahora vamos a recopilar toda esta información. Panes sin levadura y primicias, el modelo legal sacerdotal completo y su convergencia en Yeshua. Cumplir toda justicia, más allá de la biología. La resurrección no fue únicamente la victoria biológica sobre la muerte, fue el cumplimiento legal estricto de la Torá. El bautismo, Mateo 3, 14 y 15. Yeshua se bautizó sin tener pecado propio, propósito, cumplir toda justicia. La muerte, el rito de purificación. Yeshua se somete al rigor de la ley sin ser impuro. Propósito, representar y lograr la limpieza total de la humanidad. Primera ley paralela, panes sin levadura. Base legal, Levítico 23, 6 al 8. Duración, 7 días exactos, 15 al 21 de Aviv. El significado profundo, símbolo, quitar la levadura equivale a quitar la corrupción. Efecto, establece un estado continuo de incorrupción. Propósito, crea un ambiente temporal de santidad total y absoluta. Segunda ley paralela, purificación por muerte. Base legal, Números 19, 11 al 22. El problema,
El contacto con la muerte contamina el tabernáculo de Dios. La solución, proceso de 7 días. Día 3, muy importante, primera purificación, aspersión del agua. Día 7, purificación completa y limpieza total. La convergencia, el caso máximo. Ambos sistemas exigen un proceso de 7 días para pasar de la impureza a la pureza. 1. Sin levadura. Yeshua es puro en vida, sin corrupción moral alguna. 2. Entra en la muerte. No solo toca a un muerto, él mismo entra en la muerte, absorbiendo la impureza máxima. Panes, purificación. El resultado, número 3, activa el nivel más profundo del rito de purificación, uniendo ambos sistemas legales simultáneamente. El ciclo legal completo. Día 1, 15 y 16 de Aviv. Panes sin levadura, inicio sin levadura, rito de purificación, día 1, impureza por muerte, cumplimiento en Yeshua, muerte y sepultura. Día 3, continúa estado de pureza, primera aspersión, agua, resurrección, victoria inicial. Día 7, 21 de Aviv, fin de la festividad, purificación total, fin del proceso legal. Primicias, fuera de los 7 días festivos. Estado legalmente limpio, presentación como primicia. El misterio del tercer día. La resurrección marca el inicio, no el final del proceso. Estado intermedio. Al tercer día, Yeshua ha vencido la muerte biológicamente, pero el proceso legal de purificación de 7 días aún no ha concluido. Evidencia bíblica, en Juan 20:17, Yeshua le dice a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. La razón, aún no había sido legalmente presentado en el santuario celestial. El séptimo día, limpieza total. Al concluir la semana de panes sin levadura, se cumple la segunda aspersión, números 19. El cambio legal, Yeshua ya no solo ha resucitado, ahora está legalmente libre de toda impureza de muerte. Evidencia bíblica, 8 días después, la restricción legal ha desaparecido. En Juan 20, 24 al 29 que ya leímos, le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. El enigma del calendario. ¿Cuándo ofrecer las primicias? Levítico 23 ordena ofrecer la gavilla el día después del día de reposo. Esto generó 3 interpretaciones históricas. Fariseos, postura rabínica, todavía hasta la fecha. El reposo es el día 15 de Aviv. Las primicias se celebran siempre el 16 de Aviv, dentro de los 7 días de la fiesta. Saduceos, postura caraíta todavía hasta la actualidad. El reposo es el sábado semanal. Las primicias caen el primer domingo tras la Pascua, fechas variables. Y sacerdotes de Qumran, también conocidos como los esenios, calendario solar de fechas fijas. Las primicias se celebran el domingo siguiente al primer Shabbat después de concluir los 7 días. El orden sacerdotal de Qumran. La solución del calendario solar marca una fecha fija, el 26 de Aviv. Día 14 de Aviv, Pascua. Días 15 al 21, panes sin levadura, proceso de purificación. Espacio de espera, fin de la impureza. Día 26, domingo de Aviv, fiesta de las primicias. Justificación legal. Este intervalo aseguraba que el rigor y la impureza simbólica de la semana de purificación terminaran completamente antes de entrar en la alegría sagrada del santuario. La ofrenda mecida, el primer fruto aceptado. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. El domingo 26 de Aviv, según Qumran, Yeshua se presenta ante Dios como la primicia ya totalmente purificada y aceptable. La espera confirmada, los 40 días de apariciones, Hechos 1.3, demuestran que su ascenso permanente no fue inmediato, cumplió un ciclo legal estructurado antes de sentarse a la diestra del Padre. Recopilación del estudio. Número 1. Paralelo legal. La semana de panes sin levadura funciona en estricto paralelo cronológico con el rito de purificación de muerte de Números 19. Número 2. Doble condición. Yeshua, siendo puro, sin levadura, toma la impureza máxima de la muerte para activar el rito en beneficio nuestro. Número 3. Cronología exacta. Resucita al tercer día, primera purificación, y completa legalmente la purificación de la muerte al séptimo día.
Número 4. Presentación perfecta. Siguiendo el calendario de Qumran, 26 de Aviv, Yeshua espera a estar ritualmente limpio para presentarse como la verdadera primicia ante Dios. Lección para nuestra vida. La relación de Yeshua con estas leyes transforma nuestra realidad espiritual diaria. El pan sin levadura nos invita a vivir un estado continuo de pureza. Al estar revestidos de su justicia, somos llamados a quitar la levadura del pecado de nuestros corazones. El rito de purificación nos da seguridad absoluta. Su proceso legal perfecto limpió nuestra conciencia. No hay mancha ni pasado de muerte que su sangre no haya purificado por completo. Las primicias garantizan nuestro acceso al Padre. Como Él es el primero de la cosecha totalmente aceptado, nos asegura que nosotros también hemos pasado definitivamente de la muerte a la vida eterna. Porque quiero agregar esta parte final por si todavía quedaran dudas de cuándo se inicia la cuenta del Omer, cuándo es la fiesta de las primicias. No hubiera insistido tanto si no tuviéramos también otro testimonio en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 20, con esa famosa predicación del apóstol Pablo, en la que uno de sus discípulos se quedó dormido. Última sección, esta última parte de un elemento, un testimonio más de las Escrituras que nos confirman cuándo se inicia la cuenta del Omer, cuándo es la fiesta de las primicias y bueno, todo esto está en relación al libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a ver un misterio oculto a plena vista en la ventana de Troade, un análisis cronológico, lingüístico y teológico de Hechos 20, por si todavía nos quedaran dudas después de todo el testimonio anterior, que el calendario de Sadoc es el calendario correcto, el único que armoniza con todos los acontecimientos bíblicos proféticos. Así que, bueno, vamos a ver esta historia de Eutico, que se ha leído durante siglos como una simple advertencia contra el sueño. La predicación, el sueño de Eutico y la caída del tercer piso. Y bueno, pues hoy tendremos una reunión, están invitados a venir al Parque Histórico. En la noche tendremos una reunión en la cual nos vamos a preparar para el día de mañana, la fiesta de las primicias. Y bueno, pues vamos a aprender que esto es mucho más que quedarse dormido ahí y mucho más que la moraleja de no te quedes dormido en los sermones. Es mucho más que eso. El consenso tradicional es que el apóstol Pablo alarga su sermón en un tercer piso abarrotado y caluroso en Troade. Un joven llamado Eutico se queda dormido, cae por la ventana, muere y es revivido. La premisa parece un trágico accidente seguido de un milagro, pero ¿qué pasaría si cada detalle de esta escena estuviera fríamente calculado y cargado de un profundo simbolismo teológico? La clave para resolver este enigma no está en el evento, sino en el tiempo exacto, el contexto olvidado. El contexto olvidado, en el mundo antiguo, la medición del tiempo dictaba la realidad espiritual. La cuenta del Omer, un periodo sagrado de 50 días entre la fiesta de la Pascua y Shavuot o Pentecostés, la fiesta de las semanas. La gran controversia, todo el misterio de Hechos 20 se reduce a una sola pregunta que dividía al siglo I. ¿Cuándo se empieza a contar exactamente este periodo? En el siglo I, dos sistemas opuestos competían por el control del calendario sagrado. La tradición rabínica farisea, sistema lunisolar, ajusta meses lunares al año solar, estructura variable. El inicio del Omer, siempre el día 16 del primer mes, o el mes de Aviv, sin importar el día de la semana. La tradición de Qumran, o la tradición del calendario de Sadoc, sistema solar documentado en el libro de los jubileos. Estructura perfectamente regular, 364 días. Las fiestas caen en los mismos días cada año. Esto es una maravilla. Apenas estamos implementándolo completamente este año, pero es una maravilla saber que ya en años posteriores ya vas a saber, ya va a ser muy sencillo saber que los días de fiesta siempre caen el mismo día. Inicio del Omer, siempre el primer domingo, después de los panes sin levadura matemáticamente, el día 26 del primer mes.
El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto reveló la regla matemática olvidada. La evidencia, textos de una comunidad aislada en el desierto revelaron prácticas que diferían del estándar de Jerusalén. La regla estricta, según el calendario solar de la línea sacerdotal de Sadoc, la cuenta del Omer nunca empieza el 16. La regla es inquebrantable, comienza exclusivamente el día 26 del primer mes. Al reconstruir el itinerario del apóstol Pablo, los números revelan un patrón intencional. Día 22, salida. Pablo y Lucas salen de Filipos justo después de los días de los panes sin levadura. Número 2, días 22 al 26, tránsito, un viaje por mar, documentado de exactamente 5 días. Día 26, llegada, desembarcan en Troade. Días 26 en adelante, estadía, permanecen en Troade por 7 días. La coincidencia matemáticamente imposible del día 26. Pablo no llegó a Troade en una fecha aleatoria, no es ahí que el día que se le ocurrió, llegó exactamente en el mismo día en que la comunidad de Qumran iniciaba su sagrada cuenta del Omer. La comunidad local en Troade estaba sincronizada con este calendario sacerdotal, marcando el inicio de su temporada sagrada justo con la llegada del apóstol. El texto original en griego oculta una anomalía crucial en la fecha de la reunión. Aquí está el texto griego que dice así, no sé si lo pronuncio bien porque yo no sé griego, pero bueno, aquí dice en de te mia ton shabbaton. Traducción tradicional, el primer día de la semana. Asume erróneamente que la reunión ocurrió un domingo ordinario. La traducción literal es en el uno de los sábados, en el uno de los sábados. Y bueno, para eso sí es necesario conocer el contexto hebreo de las festividades bíblicas. La implicación, el texto no documenta un día de la semana al azar, está registrando una nomenclatura técnica extraída directamente de Levítico 23, 15 al 16, que exige contar 7 sábados completos. La reunión no fue un domingo cualquiera, fue un hito ceremonial del Omer, basado en la lectura literal de en Miaton Shabbaton y la línea de tiempo de 7 días en Troade. El evento coincide matemáticamente. La famosa reunión en el tercer piso ocurrió exactamente en el primer Shabbat de los 7 sábados estipulados para la cuenta del Omer. Pablo estaba observando una estructura ceremonial meticulosa, no simplemente alargando una reunión dominical. En el pensamiento hebreo, la medianoche es mucho más que una hora en el reloj. El texto especifica que Pablo predicó hasta la medianoche. En la antigüedad, esto corresponde a la segunda vigilia, aproximadamente 10 de la noche a 2 de la mañana. Juicio divino, la hora asociada con la 10ª plaga en Egipto, Pascua. Intervención y salvación, el momento en que Dios irrumpe en la historia humana para liberar. Resurrección, un periodo cargado de significado teológico donde la vida vence a la muerte. La caída de Eutico funciona como un modelo profético vivo. La realidad física, necros, o sea, se muere. Un tipo es un evento físico dentro de una narrativa que prefigura una realidad espiritual superior. Entonces aquí muere Eutico como un tipo, o sea, es como una analogía de una realidad espiritual. El joven profundamente dormido representa a la humanidad en el sueño de la muerte. El eco teológico, Efesios 5, 13 al 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. El milagro fue una ilustración visual de la esperanza central de Pablo. Síntesis, un evento cronometrado que significa la resurrección final. Acto 1, la medianoche. El escenario se prepara en la hora profética del juicio y la intervención divina, el primer Shabbat del Omer. Acto 2, la caída. Eutico cede al sueño y cae mortalmente, actuando el descenso inevitable de la humanidad hacia la muerte, necros. Acto 3, el levantamiento. Pablo interviene no solo para sanar, sino para completar un modelo a escala real de la resurrección en el último día. Aplicar el ente histórico correcto transforma accidentes literales en una profunda teología. Los textos antiguos no son monolíticos, estaban inmersos en un crisol de debates sobre el tiempo sagrado, la lingüística y el simbolismo. Al recuperar herramientas como el calendario solar de Qumran, eventos que la historia descartó como simples accidentes revelan ser teatros teológicos finamente orquestados. La clave está en aprender a mirar
con los ojos del primer siglo. Y esto no podemos enfatizarlo a la ligera. La clave de leer las Escrituras está en aprender a mirar con los ojos del siglo primero y no con nuestro intelecto carnal del siglo XXI. Por más conocimiento que tengamos, tenemos que aplicar la visión del primer siglo y todos los debates, los calendarios, todas las controversias que había en el primer siglo. ¿Ok? Bueno, pues muy bien. Ahora sí, hasta aquí cerramos. Vamos a orar y nos despedimos. Señor, te damos muchas gracias por esta reunión. Gracias por estas primicias que están acá. Todos los que están comprendiendo este tema son también las primicias de esta generación, de lo que tú vas a hacer para revelar este conocimiento hasta lo último de la tierra, Señor. Porque dijo el profeta Daniel que la ciencia se aumentará, el conocimiento se aumentará. Y Señor, podemos nosotros ser instrumento para que ese conocimiento se difunda a los cuatro ángulos de la tierra, Señor. Que el día de mañana todos, a la hora de comer cada comida que tengamos el día de mañana, recordemos ese regalo que nos has dado de salvación, de vida eterna. Te bendigo y te agradezco por cada casa donde este mensaje ha llegado y ha de llegar. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias. Bendiciones. Hag Sameach. Disfruten el día de mañana. No es Shabbat el día de mañana, o sea, se puede trabajar, pero es un día que obviamente tiene santidad. Así que pues ahí recuérdenlo con mucha alegría y por ahí estaremos en contacto, seguiremos en contacto a través del grupo de Telegram. ¿Sale? Bendiciones y nos estaremos viendo ahí a través del grupo de Telegram. Bendiciones. Y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, su túnica, su manto de oración, todo judío, su manto, que tenía el manto de las cuatro esquinas, los tzitzit, los mandamientos, y pues era de una sola costura. Debe haber sido algo lindo, algo bonito, y que por eso no la quisieron romper y nadie dijo, no, esto está bonito esto, hay que repartirlo, hay que apostarlo. Y bueno, pues con ese manto, que vamos a recordar también su vida de oración, él oró por nosotros. Fíjense, el manto es el que se ponía un judío para orar en las mañanas. Y recordemos Juan capítulo 17, que él oró. ¿Se acuerdan que él oró por nosotros? Él oró y dijo, te ruego por ellos, y no solamente por ellos, sino por los que han de creer el mensaje por medio de ellos. Entonces, aquí está el cumplimiento de su oración. Aquí estamos tú y yo, fruto de su oración. Casi 2000 años después, todavía hay un grupo, todavía hay jóvenes que recuerdan que su sacrificio no fue en vano. Y ahí está la primicia de la cebada, la primicia de la tierra, que van a ser mecidas. Ahorita las van a mecer en las 4 direcciones como primicias. Y el manto representa la oración, y en Isaías 53 dice que mientras él fue llevado como cordero al matadero y lo acusaban y venían la cabeza y todo lo que hacían por él, él solamente en silencio oraba. Salmo 22 también, mientras todos se burlaban de él simplemente oraba. Y ahí aún el tema del manto, que se lo echan suertes, y su túnica que la partieron en 4 pedazos, pensando en los 4 ángulos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y había una ceremonia que se hacía en el templo cuando se llevaban las primicias. Entonces ahorita el amanecer es justo cuando al templo, después del día de reposo, vamos a ver. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él
vivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta